Con 3 puntos comenzamos esta semana, este lunes 28 de septiembre del año 2020. Siempre les acompañamos con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, el señor José Gregorio Yepes, el señor Vladimir Villegas y quien les saluda, Vanessa Davis, quien pone la agenda el día de hoy. Y quisiera poner de entrada cuáles son los 3 puntos que me parece que deberíamos debatir. En primer lugar, la represión de las protestas. Hay movilizaciones en todo el país desde la semana pasada, en varios estados del país, por la situación de los servicios públicos y han sido reprimidas. Ese es el primer tema. Segundo tema, el aumento, obviamente a medida que sube el dólar, el aumento en el precio de los alimentos. Estamos llegando a un punto en que ya era difícil comer antes, imagínense ahora, con lo que estamos viendo en las últimas 2 semanas. Y cerraría en mi agenda, la agenda que propongo, con lo que pude ver el fin de semana en las playas del estado Vargas, ese tira y encoge, que en definitiva es el mismo tira y encoge en el cual estamos entre la cuarentena radical, la flexibilización radical y el no terminar de asumir que no podemos estar eternamente con el país en cuarentena, parado pero no parado, que sí, pero no. Que es en definitiva lo de las playas es un pretexto para abordar la forma como se está manejando la situación. Mira, me parece muy bien esos 3 puntos. Con respecto al primero, fíjate, el gobierno no tiene capacidad de dar respuesta a las protestas, salvo desde una óptica represiva, desde la óptica de la retórica e incluso de la amenaza, de eso de estigmatizar, señalar a las personas que protestan, irlos a buscar con grupos armados en sus casas. Eso es una práctica nada democrática que no puede pasar por debajo de la mesa. Es una respuesta reiterada. Ya en el caso del estado de Yaracuy, específicamente, se han visto en otros momentos situaciones similares cuando hubo protestas. Por ejemplo, la imposición de fianzas a detenidos que vienen concretándose a los 3-4 meses, ni siquiera a los días como debería ser este proceso. Lo otro es, la detención también sin órdenes de allanamiento y de paso, lo que el dirigente del Partido Comunista, Oscar Figuera, llama falsos positivos en el caso de las protestas. Por cierto, decía Oscar Figuera en una entrevista que yo le hacía el día de hoy en Premier La Carta, que en las protestas en Urachiche se encontraron con militantes y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, es una protesta que no le pertenece a ningún sector, es una protesta popular y nadie puede ni apropiarse de ellas, ni manipularlas, ni utilizarlas para fines que no sean distintos al reclamo que tiene la población. Claro, el problema está en que está siendo abordado el tema de el descontento con los servicios públicos, con la ineficiencia de los gobiernos regionales, del gobierno nacional, con solamente la represión. Y entonces no se está buscando una respuesta a darle salida a lo que son los reclamos de la gente. Entonces se convierte el tema de el descontento, la insatisfacción de la gente, entonces en esos falsos positivos de los que habla Oscar, y se enmarañan con eso de vienen desestabilización, no quieren que se hagan las elecciones, no quieren que es un atentado del imperialismo. No, allí hay gente de pueblo que está reclamando por el agua, por la luz, por el gas, que es necesario además que se manifieste para que sea evidente que están faltando. Además, viendo Yaracuy, León Heredia es el gobernador chavista mejor percibido. Es donde los CLAP funcionan o funcionaban hasta donde uno tenía conocimiento. Y sin embargo, allí hay una ola de presión por los problemas de los servicios públicos. Voy con mi parte. No entiendo tu comentario y tu acotación, Vladimir, de que nadie debe manipular las protestas. No entiendo. Bueno, te lo puedo explicar. No, déjame hablar primero. Primero, la gente tiene derecho a salir a protestar. Eso debería estar garantizado, está garantizado en nuestra Constitución, debería estar garantizado en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Está garantizado, lo que pasa es que no lo están dejando que se cumpla. No se cumple, y quienes no lo están cumpliendo, los que en el pasado esgrimieron, aprovecharon, como era además su derecho,
el derecho a salir a la calle a manifestar y a protestar por los servicios públicos y a protestar contra un gobierno. Y por eso por eso me refiero con lo de que no entiendo tu comentario. La gente puede salir a decir, mira Maduro, no te quiero, como la gente salía a protestar contra Carlos Andrés Pérez y salía a protestar contra Rafael Caldera. No te quiero, o salían a protestar contra el presidente Hugo Chávez. No te quiero, Nicolás Maduro, y salgo a manifestar. Yo no estoy diciendo, no estoy justificando una cosa por otra. Lo que digo es que la gente tiene derecho también tanto a manifestar porque tiene que cocinar con leña, que es lo que está sucediendo no solamente en el interior del país, sino en Caracas, tiene derecho a manifestar porque la gasolina no llega, tiene derecho a manifestar porque no hay agua, tiene derecho a manifestar porque no hay luz, porque no hay servicio eléctrico, y también tiene derecho a manifestar porque no cree en las condiciones en las cuales se está llamando a un proceso electoral. Tiene todo el derecho del mundo. No veo por qué es bueno protestar o es aceptable protestar por las fallas en los servicios públicos y es cuestionable protestar por la situación política. Pero nadie ha dicho eso. Yo no he dicho bueno, eso, yo Vanessa. lo interpreté así. Pero lo puedes interpretar como quieras, pero entonces déjame yo aclarar. Adelante. Por lo menos aclarar, no, extenderme en el planteamiento que había hecho, porque creo que no tengo nada que aclarar. Cuando me refiero al hecho de que cada quien busca sacar tajadas, por ejemplo, son protestas básicamente reivindicativas de protestas contra el gobierno, de gente que seguramente está hasta aquí del gobierno. Ahora, eso no quiere decir que esas protestas tengan una sola orientación política. Cada quien tú lo podrás interpretar como tú quieras, pero ahí lo que unifica a la gente son sus necesidades. El chavista, el que es adeico, el que es de voluntad popular, el que es independiente, el que no tiene militancia de ningún tipo, el que lo que está es protestando porque no le llega el CLAP o no tiene luz en su casa. Son protestas de orden social. Ahora, asociar eso es que la gente no quiere votar o convertir eso en algo para darle caldo de cultivo al abstencionismo o para justificar la represión del gobierno, por supuesto que no estoy de acuerdo. Pero como ha habido algunos hechos de violencia, porque yo estoy en contacto con gente de Yaracuy, con los que hablo a diario lo que está pasando en Yaracuy, ha habido unos focos de violencia estimulados por algunos grupos. Bueno, le cayeron a perdigonazo a una gente en el estado Sucre. También, y fue la policía. Pero déjame ¿Cuáles terminar. son los hechos de violencia? Ha habido algunos hechos de violencia allá en el estado que no son de la mayoría de la gente. Entonces, eso que lo que hace, facilita la represión. Incluso ahí señala el movimiento, no por no acusar a nadie, pero esas cosas terminan haciéndole daño a la protesta, que es una protesta legítima, y bueno, cuando se cae en la violencia, se le da a la represión la justificación que el gobierno está buscando. ¿Por qué es ilegítima la protesta si la protesta es contra Nicolás Maduro? Volvemos al punto. Yo no estoy diciendo que es ilegítima. Volvemos al punto. El problema es presidencial o parlamentario. El problema es de todo tipo, presidencial, parlamentario, social, de todo tipo. Ahora, ahí es donde se le ve, como decía mi papá, las patas al caballo, en el sentido de que, bueno, cada quien busca con una protesta de tipo tratar de llevarla a su molino. Cuando tú ves que hay gente de distintos partidos, incluso del propio PSUV, que también están hartos de eso, lo cual no quiere decir que compartan la política de quienes creen que la solución es violenta y promueven hechos violentos que le hacen daño a la protesta. Eso es lo que yo digo, y eso es lo que yo digo y sostengo. Bueno, porque está pasando allá. Hay un conjunto de muchachos imputados que fueron a allanar sus casas, unos que no tienen que ver con lo que está pasando, la mayoría de ellos víctimas de la represión, pero termina pasando lo que pasó aquí con muchas protestas en el año 2018, 2017, que algunos factores extremistas se meten allí buscando generar una situación de violencia que lo que termina es alejando a la gente de la calle. Eso está pasando. Hay una vocación represiva, que es lo que yo siempre denunciaré. Entonces, por encima de cualquier otra consideración, Vladimir. Hay una vocación represiva. La responsabilidad política de quienes pretenden sacar tajadas. Hay una vocación represiva, Vladimir. Y lo que hay que hacer es resolver los problemas y abrir cauces para que la democracia sea lo que se imponga y no la represión y no el autoritarismo. Contigo, pero no le sacas el cuerpo a ese punto que yo estoy planteando. No lo estoy sacando, Vladimir, es que tú pareciera que porque alguien hace una cosa que en el pasado quienes hoy detentan el poder lo hacían y lo denunciaban, eso justifica la represión. No, yo no estoy justificando. En ningún caso está justificada para mí, lo dejo claro. Yo no lo estoy justificando. Y respeto tu punto de vista. No, pero es que no lo estoy justificando. Lo que sí estoy es precisando que cuando hay una lucha de esa naturaleza, cuando hay movilizaciones, los violentos, los grupos muy pequeños que sean 2 o 3, que no justifican la represión, que puedan ser incluso hasta infiltrados, terminan alejando a la gente de las calles. Eso es lo que ha pasado aquí en Venezuela. No justifican la represión. ¿Sabes qué pasa? Yo no estoy justificando, yo no estoy diciendo que eso justifique la represión, la provoca. Daimir, tenemos puntos distintos, no hay problema. Esa es la democracia. Justamente. Qué bueno, estamos en un debate democrático. Y entonces yo pido la palabra en el debate democrático. No estoy de acuerdo. No, fíjate, el tema de la represión. El gobierno, aun cuando existan esos grupos desestabilizadores de los que pudieran estar tratando de pescar en río revuelto,
tiene el deber de respetar los derechos humanos de quienes están protestando, incluso de esos desestabilizadores, porque aquí viene el otro tema, ¿no? Si eres desestabilizador, tú no tienes derechos humanos también, y por eso muchos de los que están hoy en el gobierno protestaron, porque fueron insurgentes, violaron leyes y pidieron siempre que se les tratara dentro de los cánones de los derechos humanos. Y eso, de acuerdo. Perfecto, esa es una cosa. Y el problema de la represión es tan complicado que hasta Tarek William acaba de decir tarde, pero bueno, nunca es tarde cuando nunca es tarde, de decir que hay que acomodar al FAES, que hay que acomodar a las policías. Entonces eso pone de bulto de que sí hay una deriva, hay una vocación represiva, que no es mentira entonces lo que dice el informe de Naciones Unidas, y ante eso también hay que salirle al paso. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque, cuidado, Vladimir, si además esos factores a los que tú llamas que pueden ser desestabilizadores o extremistas, no son además alimentados desde el mismo gobierno para tratar de decir eso. Entonces, hay que, nuestro pueblo, la gente que está defendiendo sus derechos, tiene que tener muchísimo cuidado también con cada uno de esos elementos, porque los extremos se juntan por la panza, como aquel famoso... Voy con la panza y vamos a nuestro segundo tema. Vamos a nuestro segundo tema. Les propongo avanzar, ahora que hablan de panza, al segundo tema. El aumento... Gordo, te están diciendo gordo. No, por favor. Me refiero al aumento bárbaro en el precio de los alimentos, que es un tema que hemos abordado acá en Contrapunto. Sí. Es un tema que sé que Vladimir ha abordado en Unión Radio también y en sus entrevistas, y tú lo has trabajado como periodista también, no solamente como director de Contrapunto, sino Fuente Económica, nuestra compañera Kimberly Talero, nuestra compañera Catherine Dona, es decir, todo el equipo de Contrapunto lo ha ido abordando poco a poco. Realmente es bárbaro. El salario mínimo llegó al punto de que ahora está en menos de $1 en nuestro país. Y las autoridades y la gente que tanto luchó por los derechos humanos en el pasado, ¿le parece bien? ¿Le parece normal que el salario mínimo en nuestro país sea de menos de $1? Y que cada vez siga bajando, es decir, cada vez siga retrocediendo frente al dólar. Pero no me quiero quedar en la denuncia solamente, Vladimir, José Gregorio, hay que pensar en medidas. ¿Cuáles son las medidas? Ahí está esa bonificación, Héroes de la Salud, de la Asamblea Nacional, del equipo de Juan Guaidó, con todos los peros, todas las críticas que se le puedan hacer, todas las dificultades. Esa bonificación llegó, es lo que dicen los beneficiarios. Hay que pensar en una bonificación así para todo el país, con esos recursos, Vanessa, que están en el exterior. Me lo pregunto. Es decir, ¿qué hacemos? Allí hay un problema, porque fíjate que el dólar en la última semana ha comenzado a subir, y las razones son muchas. Sí, pero perdón, se agacha y sube. Aceleró, sí, él se agacha, él se detiene a coger impulso. ¿No? De hecho, en las 3 primeras semanas aumentó 14%, en la última semana aumentó más de 7%, es decir, en una sola semana aumentó la mitad de lo que había aumentado durante 3. ¿Y qué pasa? Allí hay un pocotón de expectativas. Una, el tema del encaje legal que se va a liberar para los créditos, y eso da una expectativa. Pero también está la expectativa del salario mínimo, de un aumento del salario mínimo. Nadie en su justa, digamos, en sus cabales podría decir, no hay que aumentar el salario mínimo, pero es que tenemos un problema estructural económico. Cuando se aumenta el salario mínimo, entonces va a aumentar la liquidez, y eso va a aumentar el tema inflacionario. ¿Y dónde se refleja? ¿Dónde se refleja? En el estómago de los venezolanos, que cada vez tienen menos que echarle al saco, porque su salario no es dolarizado. Entonces, el tema no son los bonos, porque si fueran los bonos, no es el bono de Héroes de la Salud, porque... Bueno, es que los otros bonos son una miseria, por favor. Pero igual, o sea... Los bonos que entrega el gobierno. El tema es un tema estructural. Venezuela necesita
de recursos para reactivar su aparato productivo, para tener importaciones, para poder tener una oferta de bienes y servicios más amplia que evite que el bono de héroe de la salud y todos los bonos pequeños, chiquitos, horribles y casi imperceptibles que da el gobierno para la gente, para el bolsillo de la gente, también se vuelven Pero salir fíjate agua. una cosa, el secretario general del PCB, Oscar Figuera, planteaba que el gobierno está ofreciendo como atractivo para la inversión extranjera, en la práctica termina ofreciendo condiciones salariales y laborales absolutamente leoninas y denigrantes para los trabajadores, que ese es uno de los elementos. Entonces, claro, se ofrece hacia el exterior la posibilidad de invertir aquí, y bueno, ¿qué tenemos? Salarios de $1, de $2 o de $3 quizás. Entonces, bueno, ¿quién no, o sea, cómo tú no puedes, o sea, cómo no aceptar en algunos casos una inversión en esos términos tan negativos y realmente desfavorable para los trabajadores, con la propia población laboral del país? O sea, ese es uno de los problemas. Cómo atraer inversión, cómo pagar salarios justos, cómo tener una economía que sea capaz de aceptar, de aguantar y de reaccionar positivamente frente a salarios justos. O sea, claro. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo económico fracasado que ha hecho algo por todas partes. El gobierno no ha logrado controlar la hiperinflación, utiliza el gasto público con fines electorales, utiliza el Banco Central para manipular, digamos, situaciones en la economía, como por ejemplo el tema de la banca, que está prácticamente contra la pared en medio de una situación de no solamente hiperinflación, sino que el propio valor de la banca se ha venido al piso. O sea, la banca venezolana prácticamente no vale nada, y con esas medidas, ese encaje legal que le sostiene, pues no hay manera de que el crédito fluya, no hay manera de que cumpla su rol de intermediación. Además, ¿qué políticas de ahorro puede haber con un salario como el que tenemos en Venezuela? Lo conecto con el último tema que proponía, contra la pared. Está todo el mundo, Vladimir, y les cuento rápidamente lo que pude ver el sábado, que tuve la posibilidad de ir a Vargas, a La Guaira, con mi hermana. Bueno, realmente es un tira y encoge, porque el que puede quiere disfrutar de las playas, los operadores turísticos que están, sobre todo la gente muy humilde, estoy hablando de pueblos muy humildes, está la expectativa de que se reanuden otra vez las operaciones, porque necesitan comer, porque están pasando aceite literalmente. Las personas con quienes tuvimos la oportunidad de hablar, es una situación muy delicada. Entonces, ¿qué es lo que pude ver en por lo menos en 2, 3 playas? La gente se mete corriendo al agua, es así como lo estoy contando. Se sienta, se mete corriendo al agua, llega la gente, los funcionarios policiales, en muy buenos términos, no puedo decir lo contrario, conversan, te dicen no, tienes que salir porque el riesgo de la COVID, del coronavirus. A la gente que está en carro se la llevan, el que está a pie le dicen que por favor se retire. Cuando se va la policía, la gente se mete corriendo otra vez. Bueno, da risa, pero lo que quiero ejemplificar con la situación del Estado Vargas es el despelote y el desorden, porque es insostenible seguir manteniendo en la situación actual del país sin dar respuesta, porque claro, lo que te dicen los operadores es que no tienen nada que les ayude a pasar esto, sin dar respuesta al sector productivo, seguir manteniendo el 7x7. ¿Tú sabes qué creo yo, Vladimir y José Gregorio? Y no, por supuesto que me puedo equivocar, pero ¿qué es lo que creo? Que no hay condiciones para que el país vuelva a reabrir por completo. No hay energía eléctrica para reabrir por completo, no hay transporte público para reabrir por completo, no hay gasolina para reabrir por completo. Entonces vamos con el 7+7 disfrazado de que tenemos, que estamos tratando de combatir la COVID. Sanitario, acá. ¿Cómo va a ser más peligroso darse un baño en el agua del mar, ¿verdad? Que meterse en un supermercado de eso? Espérate, y la cola de la gasolina. O las colas de la gasolina, o las colas en el metro, qué sé yo. O sea, ¿quién ha dado una explicación desde el punto de vista científico que haga ver que es peligroso tomar un baño de mar? No la hay. O sea, no puede haber una forma de distanciamiento social que tú de repente, mira, que se pongan canales con alguna. De hecho, entrevistamos a la doctora Patricia Valenzuela, que tú la conoces, Gregorio también, y ella dice que con un plan ordenado eso se puede volver a abrir. Pero es que no hay posibilidad de tener un plan ordenado, Vanessa, Vladimir, si no tenemos una planificación seria y no tenemos los recursos para eso. Claro. Y yo insisto en yo veía a Vanessa más pronunciada. Sí. Que fue a La Guaira. Sí. No fui a eso. Créeme que pero cogió colorcito, cogió colorcito. Claro. No, lo que decía es, insisto, si no hay los recursos, o sea, los operadores turísticos, ¿de qué viven? ¿Me explico? De nada, viven pasando aceite. No deben estar en el ring.
O sea, ya no deben tener ni siquiera Ni aceite aceite. que pasar. Es verdad. Están en el ring rodando el pichado. Gravísimo, Y entonces, el problema está en que si no hay recursos para generar un plan que a esa gente les permita sostenerse de alguna forma, entonces vamos a estar viendo cosas como dejar hacer y dejar pasar. Ahora, Es un ratico aquí, como claro, vaya viniendo, porque vamos en viendo. otros países la Porque es gente que va a la fíjate, playa. Con todo y pandemia, en otros países la gente va a la playa. Ordenado. Los policías a quienes también estigmatizamos, a los guardias, a los que también estigmatizamos, Por eso porque aclaré, hay razones, muy porque amablemente. también hay razones, también hay alguna gente que lo... Pero no son todos. Pero definitivamente no son todos. El policía que tiene la orden, es decir, saca a esa gente de ahí, quita ese buhonero, quita al otro. Nosotros hemos visto en nuestros recorridos que está el tipo diciendo en la avenida Baral, señores ¿cómo que? De la economía informal, se tienen que retirar. Y la señora llega y mira para allá y lo deja, se hace la loca y lo deja que pasa. Y al ratico el señor pasa y dice, ya vendiste, pues, anda, vete. Pero es eso, es un dejar hacer, dejar pasar, porque también hay una necesidad imperiosa de la gente de tratar de que no se resuelve con un bono Lo que de pasa es que la 500 pandemia Y no termina se tapando resuelve. el fondo del problema. Claro. El fondo es un modelo económico que hizo agua, fracasado. Ese es el problema central. Justamente. No es un problema de la pandemia, la agrava la Y pandemia. bueno, y yo vuelvo Y cerramos al otro, contigo. y no es la economía, no es la política, es la pandemia, estúpido. Entonces hay que atender la pandemia, y el que logre articular un discurso para atender la pandemia y lograr que la clase política se centre en ella, creo que va por el camino Cerramos. adecuado. Gracias. Gracias. Cierra, Vladimir. Gracias, Despídete, Vladimir. te Bueno, toca a ti. hasta aquí llegó el programa de hoy con 3 puntos. El resto lo pueden pensar e incluso colocar ustedes. Hasta el miércoles.